Muy buenas, gente. Es bueno estar de vuelta al aire. Sí, sé que ha pasado un tiempo desde que alguien con estilo hizo un video sobre matemáticas en YouTube. Así que el día de hoy les traigo uno nuevo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y les voy a explicar todos sus tipos, los 5 tipos que hay de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y bueno, eso es toda la introducción. Entonces, el primer tipo del cual les vengo a hablar el día de hoy son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Básicamente, estas son el tipo más fácil de resolver. Digamos que tenemos de y de x igual a f de x, no f de x por g de y. Entonces, básicamente, no me acuerdo la demostración de este teorema, pero el teorema funciona. Y es que básicamente yo puedo, entre comillas, pasar a multiplicar este de x y pasar a dividir este g de y. Me quedaría de y, g de y igual a f de x de x. Y ahorita lo único que tocaría hacer sería integrar, chin, chin, y esta sería nuestra respuesta, más c. Y luego este resultado de acá, esta sería la solución implícita. Y luego habría que despejar para que nos quede y. Bueno, y igual a un resultado, lo que sea, f de... No, pongamos otro nombre, h de x más c. Esta sería la solución explícita. Y eso es todo de las ecuaciones diferenciales separables. Un ejemplo, hagamos un ejemplo. Sería, por ejemplo... no sé, de y de x es igual a y. Pues mira, el de x pasa a multiplicar, el y pasa a dividir, nos quedaría de y sobre y igual a de x. Integramos, logaritmo natural de y es igual a x más c. Entonces el Euler pasa, lo elevamos Euler ambos. Esta es la solución implícita, ahora vamos a sacar la solución explícita, Euler a ambos lados. Nos quedaría entonces que y es igual a Euler a la c, o una constante k, cambiándole el nombre, por Euler a la x. Y ese sería el ejemplo más simple de una ecuación diferencial de variables separables de primer orden. El siguiente tipo del cual vamos a hablar el día de hoy, es algo un poco más, no más complejo, pero sí tiene su chiste. Vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación diferencial lineal de primer orden sería p de x por y' más q de x por y igual a z de x. Esta sería una ecuación lineal. Entonces existen dos tipos de lineales: homogéneas y no homogéneas. Las homogéneas es cuando z de x es igual a 0. Entonces eso pasa de ser una ecuación, pues es lineal, pero además de ser lineal, es una ecuación de variables separables. Y cuando z de x es distinto de 0, pues es lineal y toca utilizar un método que se llama factor integrante. Factor integrante, el cual nos dice lo siguiente: básicamente existe una función que al multiplicar por todo esto nos va a quedar de la forma de x igual a factor integrante, que lo vamos a llamar rho de x, no p sino rho. Vamos a hacer el palito más largo para que sepamos que es rho de x por y igual a z de x por rho de x. Entonces, esta sería la forma que queremos llegar. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues básicamente lo primero que habría que hacer era pasar a su forma normal, pasar la ecuación a su forma normal. Y para pasar la ecuación normal tenemos que dejar la derivada solita. Entonces dividimos todo entre p de x. Entonces dividimos todo entre p de x y tendríamos y de x es igual a p de x sobre y de x más, vamos a dejarlo solo p de x por y igual a z de x, no, igual a q de x, dejémoslo así.
Solo estamos cambiando el nombre de las funciones. Recordemos que estas son funciones que dependen de x, o sea que la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Y entonces tenemos esto de acá y básicamente el factor integrante vendría siendo la función que al multiplicarla por ambas, esto podríamos dejarlo como la derivada de un producto. Entonces esto lo podríamos escribir como de x de y por otra función, que en este caso sería rho de x. Entonces acordamos que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, por más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Qué función cumple con esta? Que al derivarla nos permita escribir, pasar de esto a esto. Pues va a ser Euler a la integral de p de x. Y esto se puede mostrar porque a la integral de esto, si yo derivo esto, me va a dar Euler a la integral de p de x por p de x. Y si yo multiplico esto de acá, me quedaría Euler a la integral de p de x por y' más Euler a la integral de p de x por dx por p de x por y. Mira, la derivada del primero por el segundo sin derivar, esto es por más la derivada del segundo por el primero sin derivar, Euler a la integral de p de x. Y ahí ya queda demostrado que ese es el factor integrante. Y que como lo hicimos para un caso general, significa que funciona para todas las... Sí, funciona para todas las funciones. Un ejemplo de esto es básicamente, busquemos una función de acá. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo. Yo aquí tengo varias funciones, varias ecuaciones diferenciales. Entonces podríamos resolverlas. Mira. Sí, bueno, esta sería nuestra ecuación lineal, nuestra ecuación. Bueno, y entonces nos quedaría de x por y Euler a la integral de p de x, que ya sabemos que es lo de x, igual a q de x por Euler a la integral de p de x. Y solo que hay que integrar acá con respecto de x, y listo. Esa nos daría la solución implícita y habría que despejar para sacar la solución explícita. Ahora, el siguiente tipo de ecuación del cual vamos a hablar el día de hoy van a ser las ecuaciones de Bernoulli, que es básicamente una ecuación diferencial de la forma y a la y' más p de x por y igual a q de x por y a la n. Y aquí, esto se parece mucho a las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, pero aquí tenemos un y a la n, el cual no nos podemos deshacer, pero sí podemos hacer algo muy divertido que nos encanta. ¿Recuerdan las integrales? Bueno, el día de hoy vamos a hacer sustitución de u. Entonces vamos a hacer una sustitución que u sea igual a 1 a y a la 1 menos n. Si y es igual a y a la 1 menos n, esto lo vamos a derivar y nos va a quedar que de u es igual de u de x es igual a de y es igual a de u de x es igual a la derivada de esto, que sería y a la menos n por menos n, no, se baja y a la 1 menos y por 1 menos n por y a la menos n por de y de x, que es la derivada interna. Y entonces ya simplemente sería multiplicar por todo esto, multiplicar todo por este factor de acá y multiplicar este por acá para sacar de u de x. Entonces nos quedaría y' por
1 menos n por y a la menos n más 1 menos n por p de x por y a la menos n, digo por y a la 1, ¿qué? Espérate, estamos multiplicando todo, por y a la 1 menos n, sí, por y a la 1 menos n, y esto es igual a q de x por 1 menos n. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es u y que esto es de u de x. Nos quedaría de u de x es igual a de u de x más 1 menos n p de x por u es igual a q de x por 1 menos n. Y listo, ya tendríamos nuestra ecuación. Y esta ecuación es lineal. Esta ecuación es lineal, entonces la podemos solucionar del mismo método. Es más, les tengo un ejercicio. Entonces el ejercicio sería el siguiente. Y' más y es igual a x por y a la 3. Entonces cogemos este como u, o es igual a y a la 1 menos 3, igual a y a la menos 2. Derivamos, u es igual a menos 2y a la menos 3 por dy de x, de u de x. Multiplicamos todo por menos 2y a la menos 3 y nos quedaría entonces de u de x más y a la menos 2, y a la menos 2, menos 2 y a la menos 2, digo menos 2u, perdón, menos 2u igual a menos 2x al cubo, no, menos 2x. Entonces aquí ya podemos sacar factor integrante. El factor integrante sería Euler a la integral de esto de acá, de menos 2 de x, que sería igual a Euler a la menos 2x, y ya nos podríamos multiplicar todo por eso y nos quedaría entonces de x de u por Euler a la menos 2x es igual a Euler a la menos 2x por menos 2x por menos 2x. Y aquí ya solo faltaría integrar ambos lados y nos quedaría entonces a un lado, nos quedaría u por Euler a la menos x, nos quedaría u por Euler a la menos 2x y nos quedaría, es igual a la integral de Euler a la menos 3x. Eso es lo mismo que la integral de Euler a la u por u. Entonces la derivada de eso sería Euler a la u por u. La derivada de u es igual a menos 2x. De u es igual a menos 2 de x menos 2 de x es igual a 1 sobre menos 2, entonces nos quedaría Euler a la u por u sobre menos 2 de u, de u es igual bueno, y esto ya lo podríamos integrar. ¿Cuál es la integral de Euler a la u por u? Marica, ¿cómo no? Esto es por partes. Claro, yo tan tonto. Euler a menos 2x por menos 2x, escogemos menos 2x, entonces sería un día de una vaca vestida de uniforme menos 2x por la integral de eso, que sería Euler a la menos 2x sobre Euler a la menos 2x sobre menos 2. Esto y esto se cancela, nos quedaría x por Euler a la menos 2x menos la integral de b por du, que sería la integral de menos 2 Euler a la menos 2x,
que eso es, bueno, la integral de 2, entonces sería la integral, esto se vuelve positivo, sale el menos, no, el menos lo dejamos ahí, la integral de esto sería Euler a la menos 2x, Euler a la menos 2x, y entonces el Euler a la menos 2x pasa a dividir y nos quedaría Euler a la menos 2x, Euler a la menos 2x, y nos quedaría entonces un más c acá, y nos quedaría entonces que u es igual a, para que no se ve bien, que u es igual a x menos 1 más c por Euler a la menos 2x. Digo, por más c por Euler a la 2x. Porque está dividiendo, entonces voy a sumar. Y esa sería la solución. Y ahora simplemente tenemos que EU es ya la menos 2. Digo, sí, ya la menos 2. Entonces simplemente sería elevar a la 3 todo. Entonces nos quedaría que y es igual a x menos 1 más c Euler a la 2x, todo esto a la 3. ¿Ok? Elevarlo a la menos 1, no, perdón, elevarlo a la menos 1 y sacarle raíz cuadrada. Entonces sería igual a la raíz de x menos 1 más c Euler a la 2x y arriba 1. Y esta sería la solución. Y el último tipo de ecuación diferencial es, bueno, quedan dos tipos. El celular sigue grabando. Nos quedaría entonces las homogéneas y las exactas. En las homogéneas no voy a ahondar mucho porque es bastante fácil. Básicamente, tenemos las homogéneas son las que tienen la forma de y de x es igual a f mayúscula de y sobre x, o también igual, puede ser igual a f mayúscula de x sobre y, son lo mismo, no importa, y aquí haríamos una sustitución de u, entonces nos quedaría f de u igual a de y de x, y entonces sacamos la derivada de esto, que sería pues f de u, f de u prima, bueno, hagámoslo para un caso específico. Tenemos la ecuación diferencial x, tenemos la ecuación diferencial, espérate, la ecuación diferencial de y de x es igual a menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado menos xy. Simplificamos dividiéndolo todo entre xy, y entonces esto es igual a menos x sobre y menos y sobre x sobre y menos 1, y hacemos la sustitución de u, entonces u es igual a y sobre x, y entonces de u sería igual a la derivada de esto, que sería, pasamos a multiplicar la x y nos quedaría entonces de u de x es igual a y, la derivada de esto sería la derivada del primero de u de x por el segundo sin derivar, x, más la derivada del segundo, 1 por el primero sin derivar, u igual a de y de x. Entonces reemplazamos esto acá y nos quedaría entonces de u por dx por x más u es igual a u a la menos u a la menos 1 menos u sobre, bueno, escribámoslo de una vez, menos 1 sobre u sobre menos 1, pongamos el menos 1 arriba, sobre 1 sobre u menos 1. Hacemos las multiplicaciones, 1 por 1, 1, 1 por u, entonces nos quedaría entonces 1 por 1, 1, menos u, 1 menos u sobre u, y arriba nos quedaría menos u al cuadrado sobre u y u se cancela,
Y acá podemos sacar factor común de u y nos quedaría entonces... no, el menos 1. Es menos u el menos 1. Espérate, que ya no escribo. Es menos 1 menos 1 menos u al cuadrado. Y entonces se cancela u y nos quedaría menos 1 menos u al cuadrado sobre menos 1 sobre 1 menos u es igual a du de x esto menos u. Y entonces hacemos el cálculo este por este y este por este, entonces nos quedaría menos 1 menos u al cuadrado menos u más u al cuadrado, todo esto sobre 1 menos u, estos dos se van y nos quedaría menos 1 menos u sobre 1 menos u es igual a du x de x. Pasamos este a dividir y este a acá, y entonces nos quedaría du por 1 menos 1 menos u por du sobre menos 1 menos u es igual a dx sobre x. Y aquí ya lo único que tendría que hacer sería integrar y hacer el recall de u igual a y sobre x. Y les dejo este ejercicio, les dejo la demostración como ejercicio para el lector. La prueba es por magia. Y les dejo entonces, mírenlo bien, esta sería la integral que habría que resolver, habría que integrar tal y tal. Y esta sería nuestra respuesta. Después de hacer esto y el recall, esa sería la respuesta del ejercicio, la respuesta de la ecuación diferencial. No olviden la constante de integración, solo se pone a un lado, o sea, porque sería más c y más c, y pueden pasar a una c a restar, y entonces como es dos constantes que nos conocemos, podemos hacer que en vez menos c1 más c1 es igual a c mayúscula, entonces ahí ya queda. Y el último tipo es el más fácil de todas. Bueno, no, el más fácil de todas son las de variables separables. El último tipo son las exactas. Si tenemos f de x, y de x más g de x, y de y f de x, y prima es igual a g de x, y x, entonces la solución de esta ecuación diferencial sería la integral de esto, integral de f de x, y con respecto a x, y esto más una función g de y tiene que ser igual a la función a una constante. Y entonces el derivada de esto con respecto a y, entonces esto lo vamos a llamar h de x, f mayúscula de x, y derivado con respecto a y tiene que ser igual más y prima de y tiene que ser igual a una constante, y la constante pues se nos da en el ejercicio. Aquí tengo por ejemplo esta derivada más esto tiene que ser igual a esta de acá, a g de x, y. Entonces aquí simplemente nos da para despejar, y el resultado pues que nos dé va a ser g de y, y eso lo integramos y eso va a ser nuestra g de y, y la suma de esas dos funciones va a ser la respuesta. Mira, el ejercicio que tenemos aquí se los voy a poner, es 1 más logaritmo natural de x más y sobre x de x más 1 menos logaritmo natural de x, bueno, es logaritmo natural de x menos 1 de y.
Entonces derivamos esto con respecto a y esto con respecto a x. Esto de acá nos va a dar 1 sobre x. Y esto de acá nos va a dar 1 sobre x. Son iguales. Entonces sí tiene solución. Entonces vamos a integrar esta vamos a integrar, ¿cuál de las integrales es más fácil con respecto a x? Bueno, yo creo que esta. Entonces esta sería x más integral de x logaritmo natural de x menos x. Integral de esto es y por logaritmo natural de x. Y esto más g de y, vamos a borrar lo otro, más g de y, tiene que ser igual a una constante. Esto más g de y tiene que ser igual a una constante, y la derivada de esto tiene que ser igual a esto de acá. Entonces derivamos con respecto a y esto nos va a dar y sobre ¿qué? ¿Cómo era? Espérate. 3 x es una ecuación diferencial. Ah, no, perdón, la cagué, lo expliqué mal. Es la integral de esto, pero con respecto al opuesto, con respecto a y. Ah, no, ¿qué? No, sí, está bien, es igual a menos lo que a y. Ah, bueno, no, con este logaritmo natural, la integral de esto con respecto a y es y logaritmo natural de x menos y igual a más g de x, más g de x. Entonces la integral de esto con respecto a y tal vez, y esto tiene que ser igual a una constante. Y derivamos con respecto a x, y esto nos va a dar y sobre x más g de x es igual a, más g de x' es igual a 1 más logaritmo natural de x más y de x. Estos dos se cancelan, nos quedaría esto es igual a esto, así que integramos esto y nos va a dar x g de x es igual a x logaritmo natural de x. Y ahora solo habría que integrar eso por partes. Y de x es igual a 1. Integral es x logaritmo natural de x. No, entonces la integral que de x sería x logaritmo natural de x, y la respuesta final sería y logaritmo natural de x menos y más x logaritmo natural de x. Y hacemos las derivadas para comprobar. Derivada con respecto a x de esto es y sobre x, y la derivada de esto con respecto a x es la derivada del primero por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, más 1, pum, es esta de acá. Y ahora derivamos con respecto a y esto nos va a dar logaritmo natural de x menos 1. Entonces, esta es la respuesta, y logaritmo natural de x igual a constante. Y eso es todo por el video de hoy, mi gente. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo, espero hayan entendido todo. Y si llegamos a 20 likes en este video, subo un video haciendo el mini. Ya saben.